1942. Ese año las leyes de la física fueron ignoradas. Según los cálculos técnicos, esta máquina no debería existir. El retroceso de un arma de tal calibre destrozaría la transmisión de cualquier tanque convencional. Además, el peso de cada proyectil hacía imposible el trabajo manual de la tripulación. Pero los ingenieros alemanes decidieron que las leyes naturales eran secundarias. ¿Cuál era el objetivo de este diseño? Crear un arma capaz de demoler distritos enteros. La solución fue radical. Tomaron un mortero de cohetes diseñado originalmente para hundir submarinos. Luego lo montaron sobre el chasis del tanque Tiger. En la grabación se ve, el cañón es corto, grueso y parece un túnel de acero. El resultado fue un monstruo terrestre de 68 toneladas. El blindaje frontal era de 150 milímetros. Esto lo hacía inmune a casi toda la artillería de la época. Podía borrar edificios de varios pisos con un solo disparo. Esta es la historia del Sturmtiger, un arma de una potencia destructiva tan desproporcionada que el campo de batalla se le quedó pequeño. A primera vista, una solución técnica, pero en realidad, un error de cálculo logístico. Era el máximo exponente del maximalismo de ingeniería del Tercer Reich, un destructor de ciudades que terminó siendo un monumento a la desesperación. No había objetivos que justificaran tal gasto de recursos. Los eventos se aceleraron. Otoño del año 1942. En ese momento, los grupos de asalto alemanes estaban estancados. Se encontraban atrapados entre las ruinas de Stalingrado. El combate se libraba habitación por habitación. Los tanques normales no servían contra los sótanos reforzados. Se necesitaba algo más pesado, algo capaz de convertir el hormigón en polvo en segundos. No había vuelta atrás. La guerra de las ratas. Así llamaron los soldados a esta pesadilla urbana. Los combates se trasladaron a los sótanos, las escaleras y los túneles de alcantarillado. Un granada lanzada podía volver a tu mano antes de explotar. El ritmo era frenético. Los edificios cambiaban de bando 10 o 15 veces en un solo día. ¿Cuál fue el costo real de estos metros de escombro? Una compañía entera perdió al 90% de sus hombres para capturar un solo piso. Era un edificio de 5 plantas. Al amanecer, debían empezar el ataque otra vez desde cero. Lugares como la casa de Pavlov o el elevador de granos se volvieron leyendas negras. En la fábrica Octubre Rojo, los talleres eran fortalezas imposibles de tomar por medios normales. En las grabaciones de la época se ve nubes de polvo cubriendo todo el horizonte. La artillería destrozaba los muros, pero los defensores soviéticos cavaban más profundo entre las ruinas. El fuego no los detenía. Los cañones de asalto como el Brumbar resultaron inútiles. Su obús de 15 centímetros perforaba las paredes, pero no derribaba la estructura. El edificio seguía en pie. Los generales alemanes necesitaban algo radical, un arma capaz de convertir un bloque de hormigón en una pila de escombros con un solo disparo. Querían enterrar a los defensores bajo toneladas de acero. Buscaban un monstruo para el asalto urbano, pero el tiempo se había agotado. Cuando la orden llegó a los ingenieros, el sexto ejército de Paulus ya estaba rodeado. El cerco soviético se cerraba. Faltaban menos de 3 meses para la rendición final. La situación era crítica. Los ingenieros enfrentaban un desafío imposible sobre el papel. El obús de 200 milímetros seguía en fase de pruebas. No estaría listo para fabricarse hasta el año 1945. Para esa fecha, el alto mando esperaba que la guerra ya hubiera terminado. Pero esto era solo el principio del desastre técnico. Intentaron montar cañones pesados sobre el chasis del Panzer IV. Los experimentos fracasaron uno tras otro. El retroceso era monstruoso. La fuerza del disparo podía partir la transmisión del tanque medio por la mitad. El metal simplemente no aguantaba. A primera vista, el proyecto estaba muerto, pero en realidad, la solución apareció de la forma más inesperada. En los planos de la Marina alemana descansaba la respuesta. Así comenzó el desarrollo de una de las armas más extrañas del conflicto. 1943. La Kriegsmarine diseña un mortero de cohetes de 380 milímetros. Su objetivo original era lanzar cargas de profundidad contra submarinos desde la costa. Pero los ingenieros del ejército ven otra posibilidad. Toman el arma naval y modifican el proyectil por completo. El resultado es un cohete del tamaño de un torpedo de lancha rápida, 1,5 metros de largo, 125 kilogramos de explosivos de alto poder. ¿Qué podía destruir esta máquina? Casi cualquier cosa. Una muralla de hormigón armado de 2,5 metros de espesor no era rival para su impacto. Un solo disparo convertía un edificio entero en una nube de polvo y escombros.
Pero un arma así necesitaba una base sólida. Ningún vehículo ligero podía soportar el retroceso y el peso del cañón. Solo existía un chasis capaz de resistir a este monstruo. El chasis del tanque Tiger. En la grabación se ve, el blindaje frontal se inclina para resistir impactos. En octubre de 1943, el prototipo está terminado. Hitler observa las pruebas y queda impresionado por la potencia de fuego. Pero entonces surgen los problemas. El frente de batalla consume todos los recursos disponibles. La Wehrmacht se desangra y cada tanque Tiger es vital en la línea de fuego. Los talleres experimentales pierden la prioridad frente a la urgencia del combate. La producción se detiene. Primero se pospone de diciembre a febrero, luego de febrero a abril, finalmente de abril a agosto. Mientras los burócratas discuten en las oficinas de Berlín, la situación cambia drásticamente. El Ejército Rojo libera Ucrania. El grupo de Ejército Centro es aplastado por los soviéticos. Los rusos cruzan el río Dnieper y avanzan sin detenerse. A primera vista, Alemania seguía luchando. Pero en realidad, la guerra ofensiva había terminado. La postura ahora era puramente defensiva. Sin embargo, nadie canceló el pedido del nuevo vehículo. Era una máquina diseñada específicamente para asaltar ciudades enemigas, no para defenderse. El mando alemán seguía soñando con conquistas mientras perdía territorio cada día. Agosto de 1944. El Ejército Rojo llega al río Vístula, a solo 100 kilómetros de Varsovia. En el oeste, las tropas estadounidenses entran en París. En ese momento exacto, las primeras 3 unidades salen de la línea de montaje en la planta Alket de Berlín. Se escucha el ruido metálico de las orugas sobre el pavimento de la fábrica. Sobre el papel, era un monstruo tecnológico sin precedentes. Su cohete de 345 kilogramos superaba en potencia a los proyectiles de los grandes acorazados de la época. 125 kilogramos de carga explosiva concentrados en un solo impacto. Su capacidad de penetración era absoluta. Los edificios fortificados simplemente desaparecían bajo la presión de la explosión. Pero esto era solo el principio. El despliegue de estas máquinas llegaba demasiado tarde para cambiar el rumbo del conflicto. Los eventos se aceleraron y el territorio alemán se reducía cada semana. El arma definitiva para destruir ciudades estaba lista, pero ya no quedaban ciudades enemigas que conquistar. Así terminó el proceso de diseño. 15 de agosto de 1944. Ese día, el primer Sturm Tiger entró en combate. El objetivo no eran solo las ruinas, sino convertir cada edificio en una tumba para sus ocupantes. El vehículo era una fortaleza móvil. Tenía un blindaje de 150 milímetros de espesor. Las placas estaban instaladas en un ángulo de 47 grados. ¿Era posible destruirlo? Los cañones antitanque de la época no servían de nada. Un proyectil soviético de 76 milímetros golpeó la placa frontal. Rebotó sin dejar siquiera una marca en el acero. El chasis del Tiger garantizaba potencia y capacidad de maniobra. Miles de kilómetros recorridos en el frente oriental confirmaban su resistencia. En el encuadre se observa. El enorme mortero de 380 milímetros domina la silueta. Los documentos técnicos eran claros. En el papel, un solo Sturm Tiger reemplazaba a una batería completa de obuses pesados y a una compañía de zapadores. Era el arma perfecta para reducir Stalingrado a cenizas. Pero había un problema logístico. Stalingrado había dejado de existir 19 meses antes, pero el mundo había cambiado radicalmente. El 6 de junio, los aliados desembarcaron en Normandía. El 22 de junio, el Ejército Rojo lanzó la Operación Bagration. En solo 3 semanas, destruyeron al Grupo de Ejército Centro. 28 divisiones alemanas fueron borradas del mapa. 400.000 bajas en menos de un mes. Fue la derrota más grande en la historia de Alemania. El Reich necesitaba tanques para defender sus fronteras. En lugar de eso, la industria fabricaba armas de asedio para ofensivas que ya no existían. El 19 de abril de 1944, Adolf Hitler firmó la orden final. Se producirían los Sturm Tigers, pero no usarían chasis nuevos por la escasez crítica de materiales. La orden fue tajante. Se utilizarían vehículos dañados recuperados del frente de batalla. En las fábricas se escuchaba el sonido de las radiales cortando el acero. Tanques que podían ser reparados para el combate directo terminaron convertidos en piezas de artillería especializadas. El costo de esta decisión fue una operación matemática brutal. Un Tiger costaba 250.000 Reichsmarks. Un Panzer IV, el motor principal de la Panzerwaffe, costaba 103.000.
Por cada Sturm Tiger producido, el frente perdía 2 tanques de combate esenciales. A primera vista era una maravilla tecnológica, pero en realidad fue un error estratégico fatal. Los eventos se aceleraron. El acero se desperdiciaba en proyectos de fantasía mientras los tanques soviéticos avanzaban hacia Berlín. No había vuelta atrás. La industria alemana fabricaba piezas de museo mientras el frente se desmoronaba. Así se selló el destino de la producción militar del Reich. 1944. Un solo Sturm Tiger consumía los recursos necesarios para fabricar 2 tanques medianos y medio. ¿Valía la pena el gasto? El alto mando alemán creía que sí, pero la realidad era otra. En ese momento, el Ejército Rojo aniquilaba divisiones enteras que Berlín ya no podía reemplazar. Mientras tanto, las fuerzas aliadas rompían el frente en Normandía. Cada tanque contaba para la supervivencia del Reich. A pesar de la crisis, la industria alemana construyó 18 monstruos para asaltar ciudades fortificadas. Era una contradicción absoluta. Alemania ya no capturaba ciudades, ahora solo intentaba defenderlas. Pero la elección entre la realidad y la fantasía de venganza ya estaba tomada. 18 chasis de Tiger fueron sacrificados. No se convirtieron en tanques de combate para frenar al enemigo. Se transformaron en armas especializadas para una guerra que había terminado en Stalingrado 1 año y medio antes. El punto de no retorno se cruzó mucho antes del primer disparo. El plan original era ambicioso, 14 vehículos por cada compañía, pero la escasez dictó las reglas. Al final, cada unidad recibió solamente 4 ejemplares. Varsovia, agosto de 1944. Fue el único lugar donde estos vehículos operaron según su diseño original. El levantamiento polaco convirtió el centro de la ciudad en un laberinto de barricadas de piedra. El mando alemán decidió que era el momento de probar su nueva pieza de artillería. Pero surgió un problema crítico. No había tripulaciones entrenadas para manejar estas máquinas. En el video se observa, dentro del primer Sturm Tiger no hay soldados veteranos. Hay ingenieros de la fábrica Alket. Ellos mismos habían ensamblado los vehículos 2 semanas antes. Ahora, los civiles debían mostrarle al ejército cómo usar el arma en combate. Los cohetes gigantes de 380 milímetros impactaron en el casco antiguo y en el distrito de Mokotów. Los edificios colapsaban al instante. En las grabaciones de la época se ve, toneladas de escombros sepultan a los defensores polacos. El efecto fue devastador. El sistema funcionaba. A primera vista, un éxito tecnológico, pero en realidad, un error estratégico. Varsovia no era Stalingrado. Aplastar una insurrección urbana no era lo mismo que una ofensiva para capturar una ciudad enemiga clave. Los eventos se aceleraron, pero el destino de la guerra no cambió. Así terminó el primer despliegue del monstruo. Diciembre de 1944. Adolf Hitler lanzó sus últimas reservas a una ofensiva desesperada a través del bosque de las Ardenas. El objetivo era ambicioso. Quería dividir a los ejércitos aliados y capturar el puerto de Amberes. 7 Sturm Tigers fueron asignados a las unidades de vanguardia. Fue un error logístico desde el primer minuto. ¿Por qué fracasaron antes de empezar? La respuesta es simple. El terreno era su peor enemigo. La mayoría de estas máquinas ni siquiera llegaron a sus posiciones iniciales. Las carreteras forestales eran demasiado estrechas. El tráfico estaba colapsado por columnas de equipo militar. Los caminos se convirtieron en una trampa para estos monstruos de 68 toneladas. El peso hundía el metal en el barro. Aquellos vehículos que lograron avanzar sufrieron averías mecánicas fatales. Se detuvieron antes de realizar el primer disparo, pero el problema no era solo el motor. El escenario era el equivocado. Los densos bosques de las Ardenas no eran zonas urbanas. Un Sturm Tiger necesitaba muros de hormigón y edificios para ser útil. Allí no había objetivos para sus cohetes de 380 milímetros. No había nada que demoler, solo árboles y nieve. A principios de marzo de 1945, la situación empeoró. Los estadounidenses capturaron por sorpresa un puente intacto sobre el Rin, en Remagen. El alto mando alemán entró en pánico. Ordenaron lanzar todo lo que tuviera capacidad de fuego contra esa estructura. 7 Sturm Tigers recibieron la misión de destruir el puente. El resultado fue el esperado, ni un solo impacto. La precisión del mortero de cohetes era inexistente para objetivos pequeños. El puente era una línea delgada en el horizonte. Sin embargo, ocurrió un accidente. Uno de los proyectiles se desvió y cayó sobre un pueblo cercano. Allí descansaba una unidad de tanques Sherman estadounidenses. La explosión fue masiva. Varios blindados quedaron destruidos o gravemente dañados por la onda expansiva. En el video se observa el resultado.
restos de metal esparcidos por la calle. Esta fue la única batalla de tanques documentada en la historia del Sturm Tiger. Un arma de asedio diseñada para destruir búnkeres terminó funcionando como arma antitanque por pura casualidad. No hubo evolución técnica, no quedaba tiempo para correcciones, pero esto era solo el principio del fin. La guerra terminó antes de que estos vehículos encontraran una utilidad real en el frente. La realidad técnica del Sturm Tiger fue cruel e imperdonable. Eran máquinas demasiado pesadas para un ejército que ya no tenía hacia dónde retroceder. Así terminó su historia. 680 kilogramos por cada disparo. Esa cifra marcaba el destino del Sturm Tiger. ¿Valía la pena fabricar esta máquina? A primera vista, un arma de destrucción total, pero en realidad un suicidio logístico. Recargar el cañón tomaba 10 minutos exactos. Era un proceso lento y peligroso. Los 5 tripulantes debían abandonar sus puestos. Usaban una cabrestante y una grúa instalada en el mismo chasis. Levantaban cohetes de 345 kilos. Durante esos 600 segundos, el vehículo era un blanco inmóvil. El disparo era el siguiente problema. En el video se nota, 31 conductos de ventilación rodean el cañón. Al abrir fuego, expulsan una nube masiva de gases calientes. El humo delata la posición al instante. Quedarse en el lugar era esperar una lluvia de artillería enemiga. No había margen de error, solo cargaba 14 cohetes. Su alcance máximo era de 6 kilómetros. La precisión era nula. Intentar golpear un objetivo pequeño era inútil. El arma solo servía para destruir manzanas enteras de edificios. Pero esto era solo el principio. 68 toneladas de peso. El motor era el mismo que el de un tanque Tiger convencional. El resultado fue un consumo de combustible monstruoso. La máquina apenas podía moverse sin agotar sus reservas. La inutilidad técnica no era lo peor. El error estratégico fue mayor. Cada Sturm Tiger consumía recursos equivalentes a 3 tanques Panzer IV o a 2 cañones de asalto Stugge 3. Aquellos eran los vehículos que Alemania necesitaba. Tanques capaces de frenar las armadas soviéticas que avanzaban hacia Berlín. Máquinas para defender ciudades alemanas, no para asaltar capitales extranjeras. En el encuadre de la época, el Reich perdía cientos de tanques cada semana. 2 frentes se cerraban sobre ellos. Aún así, 18 chasis preciosos fueron desperdiciados. No crearon armas defensivas eficaces, crearon monstruos especializados para una ofensiva que nunca llegaría. Luego la situación empeoró. Las tripulaciones operaban máquinas ciegas, se delataban al primer disparo. Tardaban una eternidad en recargar. No podían retroceder rápido por su peso y falta de combustible. Era un arma diseñada para una guerra que terminó hace 2 años. Construida para un ejército que ya no avanzaba. Se escucha el estruendo del motor fallando en el barro. Para mayo de 1945, el conflicto terminó. Solo sobrevivieron unos pocos de los 18 vehículos originales. La mayoría terminaron abandonados en las cunetas. Los soldados los dejaron atrás por averías mecánicas o falta de gasolina. El impacto real en la guerra fue nulo. Así terminó este experimento. 0 objetivos estratégicos destruidos. 0 ciudades capturadas. Solo un enfrentamiento accidental contra tanques americanos. Esta es la hoja de servicios del Sturm Tiger. Las cifras son ridículas. El número total de disparos de combate apenas superó los 100. ¿Cuántos proyectiles fabricaron en total? 317 cohetes durante toda la guerra. Una sola batería de lanzacohetes Katyusha disparaba esa cantidad en un mes de combate. ¿Qué quedó de todo aquello? Solo 2 ejemplares sobrevivieron. Uno descansa en el Museo Alemán de Tanques en Münster. El segundo está en el Museo de Blindados de Kubinka, cerca de Moscú. En el encuadre se ven moles de acero inmóviles. Ambos se convirtieron en monumentos. Pero no celebran el poder. Son el símbolo de prioridades equivocadas. Un régimen agonizante construyendo armas para fantasías del pasado. El Sturm Tiger no tuvo descendientes directos. Es un callejón sin salida evolutivo en la tecnología militar. Los sistemas de misiles modernos hacen lo mismo. Destruyen fortificaciones de forma más rápida, precisa y barata. No necesitan acercarse al objetivo a quemarropa. El concepto de la artillería de asalto pesada murió con el Tercer Reich. Solo dejó exhibiciones de museo y una lección amarga. La historia del Sturm Tiger no trata sobre armas, es la crónica de cómo la locura estratégica se disfraza de perfección técnica. Se trata de lo que ocurre cuando la maquinaria militar ignora la realidad. La tecnología nació de la nostalgia por victorias pasadas, no de las necesidades del presente. Se convirtió en un monumento a la desesperación. ¿Por qué se fabricó un arma así?
La respuesta es un error de cálculo histórico. El Sturmtiger era la solución de ingeniería perfecta para el Stalingrado de 1942. El problema es que se construyó en 1944. Para entonces, ese problema ya no existía. Alemania ya no asaltaba ciudades ajenas. Ahora intentaba defender las suyas. A veces el arma más peligrosa no es la que mata enemigos, es la que devora los recursos, el tiempo y el sentido común de su creador. 18 máquinas terminadas. Esas unidades le costaron al Reich 54 tanques medios o 36 cañones de asalto. Esos vehículos habrían tenido un impacto real en las batallas defensivas del último año. En lugar de eso, Alemania eligió el acero inútil. La pregunta que deja esta historia es incómoda. ¿Cuántos programas militares modernos repiten hoy el mismo error? Se gastan miles de millones para solucionar guerras de ayer. El Sturmtiger es una lección pagada con miles de vidas y una guerra perdida. En el campo de batalla no gana quien tiene el arma más potente. Gana quien tiene el arma adecuada en el momento justo. Todo lo demás es chatarra cara con una placa de museo. Así terminó el sueño del mortero gigante.